el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 20 de julio, día 201 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es: tu presencia es mi porción, mi plan y mi vida. Hola, hermosa comunidad de la Biblia en 365 días. Hoy entramos al día 201 y no puedo empezar este episodio sin antes agradecer a cada uno de ustedes que se conectó y celebró conmigo los 200 días leyendo la Biblia. Nos sentamos en la mesa de Jesús, hicimos la cena del Señor. Fue un momento muy especial. Gracias por cada historia, por cada palabra, por cada comentario, por cada ofrenda, por cada oración compartida. Ha sido un tiempo maravilloso. Si te lo perdiste, no te preocupes. Lo dejé colgado el video completo en mi canal de YouTube para que puedas verlo y participar también de este tiempo tan especial. Yo creo que Dios es un Dios de detalles y el estar juntos hasta aquí es uno de ellos. Las lecturas que nos acompañan para el día de hoy las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y hoy iniciamos un nuevo libro, el libro de 2 de Crónicas, donde vamos a ver que Salomón no edificó el templo desde la ambición, sino desde la obediencia. Luego leeremos Romanos capítulo 6, todo el capítulo 6, donde entendemos que la gracia no nos autoriza para pecar, sino que nos empodera para vencer. Luego nos vamos al Salmo 16 y también leemos todo el Salmo, que es un canto profundo de David, donde él declara: Dios, tú eres mi herencia, tú eres mi copa de bendición. Por eso, el título del tema del día de hoy. Y también leeremos Proverbios, capítulo 19, versos 20 y 21, donde aprenderemos que muchos son nuestros planes, pero el propósito de Dios es el que siempre prevalece. Hoy quiero recordarte que la presencia de Dios no es solo un consuelo para los días difíciles, es una fuente de todo lo que nosotros somos y es la dirección de todo lo que viene. Cuando Dios es tu porción, tú dejas de correr detrás de las migajas. Cuando Él es tu plan, dejas de improvisar tu destino. Tú sabes que Él es tu vida. Incluso en medio del caos, tú puedes tener paz. Y hablando de paz, hablando de milagros, porque estamos todavía en el mes de los milagros excepcionales, Yuleis nos escribe para contarnos lo que Dios hizo con su mamá. Después de varios exámenes, el diagnóstico fue devastador. Tenía un tumor maligno en la tiroides, con metástasis. La cirugía fue urgente. La familia oró. Ellos clamaron, lloraron, pero no dudaron. Y justo ayer llegó el informe de patología. No hay rastro de malignidad. Dios sanó completamente a su mamá. Yuleis dijo: yo le dije a Dios que cuando mi mamá saliera de todo esto, aquí iba a estar, testificando y dándole toda la gloria y la honra a Dios. Y nos dejó una frase que quiero que también la guardes para ti. Ella nos dice: silencien esa voz que no les dice cosas positivas y escuchen la voz de Jesús, que es la voz que da vida. Gracias, Yuleis, por recordarnos que cuando Dios ya dijo algo, aquí en la tierra simplemente se obedece. Y que cuando Dios actúa, la ciencia solo puede confirmar lo que ya Dios selló con su poder. Acompáñame en una oración y digámosle juntos a Dios: Señor, gracias por tu presencia, porque en ti lo tenemos todo. Tú eres nuestra porción, nuestro plan, nuestra vida. Enséñanos a edificar con sabiduría, a vivir como alguien que ha muerto al pecado, a caminar confiando de que tú estás a nuestro lado, que no vamos a ser sacudidos, que no vamos a ser movidos. Hoy decidimos dejar de correr tras aquellas cosas que no nos llenan y descansar en ti, el único que nunca cambia. Gracias por tu voz, gracias por tu guía, gracias por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Agarra tu Biblia, ponte tus lentes de la fe,
silencia toda voz del enemigo, pídele al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. Después de apagar las luces, aparece una imagen proyectada en la pantalla del salón de la iglesia. Ese ídolo, explica el líder, está hecho de piedra y los nativos le rinden culto diariamente. Creen que de esa manera tendrán buenas cosechas y niños sanos. De manera condescendiente sonreímos y nos sorprendemos de tal ignorancia. Pensamos, ¿cómo puede alguien rendirle culto a un objeto? Los ídolos son para los ingenuos o para los supersticiosos. Sin embargo, luego de la presentación, regresamos a la casa para atender a nuestros ídolos: el dinero, los deportes, la popularidad. Si algo en nuestra vida ocupa el lugar superior a Dios, a eso le estamos rindiendo culto, a pesar de que lo profesemos. A veces nuestra vida parece imitar la de los israelitas. Dios los eligió para que lo representaran en la tierra, pero ellos frecuentemente olvidaban la verdad y su llamado, y como si fueran ciegos, tropezaban tras los ídolos como lo hacían las naciones vecinas. Entonces los profetas, los sacerdotes y el juicio de Dios los encarrilaban abruptamente de nuevo en el camino de Dios verdadero. El segundo libro de Crónicas relata esta lamentable historia de los reyes idólatras y corruptos de Judá. De vez en cuando surgía un rey bueno en Judá y por un periodo de tiempo había un avivamiento, pero la decadencia continuaba y culminaba en caos, destrucción y cautiverio. En este libro de Segunda de Crónicas, el autor les recordó a los israelitas su pasado con el propósito de que siguieran a Dios. La prosperidad del pueblo dependía de su obediencia a Él. Aprendamos de las lecciones del pasado y eliminemos cualquier ídolo que haya en nuestras vidas. Asegurémonos de adorar solamente a Dios. El autor de este libro es Esdras. Los destinatarios son los judíos que regresaron del cautiverio en Babilonia. La fecha de la escritura es alrededor de los años 430 a.C. Aquí encontraremos sucesos que ocurrieron al comienzo del reinado de Salomón hasta el principio del cautiverio babilónico. El propósito de este libro es unir a la nación alrededor de la verdadera adoración a Dios después del cautiverio. Entonces, en nuestra lectura de Segunda de Crónicas, escuchemos la voz de Dios, obedezcámoslo y recibamos su toque sanador. Con eso en mente, comencemos nuestra lectura. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Resalta ese verso 1. Salomón convocó a todos los líderes de Israel, a los generales, a los capitanes del ejército, a los jueces, a todos los jefes políticos y de clanes. Después condujo a toda la asamblea al lugar de adoración en Gabaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David ya había trasladado el arca de Dios desde Kiriat Jeraim a la carpa que le había preparado en Jerusalén. Pero el altar de bronce hecho por Besael, hijo de Uri y nieto de Ur, estaba allí, en Gabaón, frente al tabernáculo del Señor. Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar para consultar al Señor. Allí, frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Esa noche, Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios: Tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón: Por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o la larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo
como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama, como nunca las ha visto ningún otro rey antes de ti, y como ninguno las tendrá en el futuro. Después Salomón se fue a Gabaón, el lugar de adoración, donde estaba el tabernáculo, y regresó a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y de caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban los reyes de los hititas y los reyes de Aram. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Salomón decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. Reunió una fuerza de 70,000 obreros y 80,000 hombres para extraer piedras de las canteras en la zona montañosa y 3,600 capataces. Salomón también le envió el siguiente mensaje al rey Hiram de Tiro: envíame troncos de cedro como lo hiciste con mi padre David cuando construía su palacio. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de él, para presentar el pan especial de sacrificio y para sacrificar ofrendas quemadas todas las mañanas y todas las tardes en los días de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales del Señor, nuestro Dios. Él ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre. Este tendrá que ser un templo magnífico porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses, pero en realidad, ¿quién puede edificarle un hogar digno a él? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo, excepto como un lugar para quemarle sacrificios? Envíame entonces un maestro artesano que pueda trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, así como las telas de púrpura, escarlata y azul. Debe ser experto grabador que pueda trabajar con los artesanos de Judá y de Jerusalén que mi padre David seleccionó. Envíame también del Líbano troncos de cedro, de ciprés y de sándalo rojo, porque sé que no hay nadie que se compare con tus hombres para cortar la madera del Líbano. Yo enviaré a mis hombres para ayudarlos. Se necesitará una enorme cantidad de madera porque el templo que voy a construir será grande y magnífico. Para quienes corten la madera, enviaré como pago 100,000 canastas de trigo molido, 100,000 canastas de cebada, 420,000 litros de vino y 420,000 litros de aceite de oliva. En respuesta, el rey Hiram le envió a Salomón la siguiente carta: es porque el Señor ama a su pueblo que te ha hecho rey de los israelitas. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien hizo los cielos y la tierra. Él le dio al rey David un hijo sabio, dotado de capacidad y de entendimiento, quien construirá un templo para el Señor y un palacio real para sí mismo. Te envío un maestro artesano llamado Huram-Abi, un hombre sumamente talentoso. Su madre es de la tribu de Dan, en Israel, y su padre es de Tiro. Es hábil para trabajar el oro, la plata, el bronce y el hierro, y también la piedra y la madera. Es hábil para trabajar con telas de púrpura, azul, escarlata y con lino fino. También sabe grabar y puede realizar cualquier diseño que se le pida. Trabajará con tus artesanos y con los que nombró mi señor David, tu padre. Envía ahora el trigo, la cebada, el aceite de oliva y el vino que mi señor ha mencionado. Nosotros cortaremos la madera que necesites de las montañas del Líbano y llevaremos los troncos en balsas por la costa del mar Mediterráneo hasta Jope.
Desde allí podrás transportar los troncos hasta Jerusalén. Luego, Salomón levantó un censo de todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel, tal como el censo que había hecho su padre, y contó 153,600 extranjeros. Asignó a 70,000 como obreros y a 80,000 como cortadores de piedra en la zona montañosa y a 3,600 como capataces. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Araúna, el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera, durante el 4º año del reinado de Salomón. Estas fueron las medidas que Salomón usó para los cimientos del templo de Dios, según el antiguo estándar de medición. Tenía 27,5 metros de largo por 9 metros de ancho. La antesala que estaba frente del templo medía 9 metros de ancho y coincidía con la anchura total del templo, y medía 9 metros de alto. Después revistió el interior de oro puro, cubrió el salón principal del templo con paneles de madera de ciprés, luego los revistió de oro fino y lo decoró con tallas de palmeras y de cadenas. Adornó las paredes del templo con hermosas joyas, con oro de la tierra de Parvaim. Revistió de oro las vigas, los umbrales, las paredes, las puertas de todo el templo, e hizo grabar en las paredes figuras de querubines. Hizo el lugar santísimo de 9 metros de ancho, al igual que la anchura del templo, por 9 metros de profundidad. Revistió el interior con unas 20 toneladas de oro fino. Los clavos de oro que se usaron pesaban 570 gramos cada uno. También revistió de oro las paredes de las habitaciones de la planta alta. Hizo 2 figuras en forma de querubines, las revistió de oro y las colocó en el lugar santísimo. La distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines que estaban de pie, uno al lado del otro, eran de 9 metros. Una de las alas de la primera figura medía 2 metros con 30 centímetros de largo y tocaba la pared del templo. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros, tocaba el otro extremo del ala del segundo querubín. De la misma manera, la segunda figura tenía un ala de 2 metros con 30 centímetros de largo que tocaba la pared opuesta. La otra ala, también de 2 metros con 30 centímetros de largo, tocaba el ala de la primera figura. Así que la distancia entre las puntas de las alas de los 2 querubines, uno al lado del otro, era de unos 9 metros. Estaban de pie con sus rostros hacia el salón principal del templo. En la entrada al lugar santísimo, colocó de lado a lado una cortina hecha de lino fino, decorada con hilo azul, púrpura, escarlata y bordada con figuras de querubines. Para el frente del templo hizo construir 2 columnas que tenían 8 metros con 30 centímetros de alto, y encima de cada uno puso un capitel que se extendía hacia arriba otros 2 metros con 30 centímetros. Hizo una red de cadenas entrelazadas y la usó para decorar la parte superior de las columnas. También hizo 100 granadas decorativas y las sujetó a las cadenas. Luego levantó las 2 columnas a la entrada del templo, una hacia el sur de la entrada y la otra hacia el norte. La del sur se llamó Jaquín y la del norte Boaz. Estos capítulos nos revelan el corazón de un líder que entendió que gobernar no se trata de poder, sino de propósito. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 1, nos dice: Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. No fue su talento, tampoco fue su experiencia política, porque él recién estaba asumiendo el trono, ni siquiera su linaje, es decir, que descendía de David. Fue la presencia de Dios lo que hizo poderoso a Salomón. Y aquí vemos algo importante. Salomón no se afanó por afirmarse en el trono, porque cuando Dios te respalda y cuando Dios está contigo, tú no tienes que imponer tu autoridad, tampoco tienes que gritar tu autoridad. La gracia habla más fuerte que cualquier estrategia humana. Así que
Deja de preocuparte por demostrar cuánto vales en redes sociales, de repente con tu familia o con alguna relación. Cuando Dios te afirma, lo hace siempre con evidencia, nunca con explicaciones. El liderazgo auténtico no es un liderazgo que se imponga, es un liderazgo que se respira. Lo más importante de esto es que Dios estaba con él, Dios estaba con Salomón. Y eso hacía que él fuera muy poderoso. El poder siempre viene porque uno está con la presencia de Dios. Es lo mismo que nos recuerda Hechos capítulo 1, verso 8, que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, la Biblia dice, recibieron poder de lo alto. Así que cada vez que tú estás con Dios, cosas increíbles suceden en tu vida. Luego vemos en el verso 10, ¿cuál fue esa oración que Salomón tiene con Dios? Salomón tuvo la oportunidad que muchos anhelarían, pedir lo que quisiera. Pero él no pidió venganza, no pidió fama, no pidió riquezas, incluso no pidió éxito. Él pidió sabiduría para guiar bien al pueblo. Verso 10 nos dice, dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Salomón pidió sabiduría porque entendía que su liderazgo era una responsabilidad espiritual. No era para que él se exponga de forma personal. Lo que tú pidas cuando nadie te ve, revela lo que tú valoras cuando todos te miran. ¿Qué pides cuando estás a solas con Dios? Antes de tomar decisiones grandes como un trabajo, una relación o dar un gran paso de fe, haz esta oración de Salomón como un modelo. No pidas solo lo que deseas. Pide lo que Dios ponga en tu corazón, lo que a Él le dé la gloria. El templo que Salomón empieza a edificar no fue una improvisación, fue el cumplimiento que Dios le había dado a David. Cada medida, cada material, cada detalle había sido revelado por Dios, no solo en la arquitectura, sino que era obediencia milimétrica a la que él tenía. En el verso 1 del capítulo 3, la Biblia nos dice que Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. Ese monte Moriah es el mismo lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Y esta no es una coincidencia, es una revelación. Los lugares de prueba más intensos suelen ser los terrenos de construcción de algo grande. Ahora, nosotros sabemos que tú y yo somos el templo de Dios. Y si tu vida es ese templo que Dios está edificando, cada prueba no es un castigo, es un plano. Cada pérdida, cada espera, cada silencio es parte del diseño de Dios para algo eterno. Así que honra el diseño de Dios en tu vida, aunque no lo entiendas del todo. No alteres los planos que Él te ha dado por caprichos humanos. Pregúntate siempre, ¿estoy obedeciendo a Dios o estoy forzando a hacer lo mío, a hacer las cosas a mi manera? Y ahora, aunque Salomón tenía sabiduría y recursos, él no empezó a construir sin antes asegurarse de estar en el monte donde se manifestó la gloria de Dios, en ese monte Moriah. Y esto nos enseña que la construcción sin la presencia de Dios es vana. Lo que tú edifiques sin Dios, tendrás que mantenerlo sin Dios. ¿Y cuántos templos hemos levantado, relaciones, proyectos, ministerios, sin preguntarnos si Dios realmente estaba allí? Hay matrimonios que se construyen en base a emociones, pero no con oración. Hay negocios que se inician con ambición, pero no con una dirección divina. Hay ministerios que se lanzan por seguidores, pero no han estado teniendo las rodillas dobladas en oración. No edifiques nada sin la presencia de Dios. Todo lo que hagas, consúltaselo a Dios primero. Seamos como Moisés. Si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. No me quiero mover, no voy a ir a otro lugar si tú no estás en el asunto. Oremos juntos hoy y digámosle, Señor, hoy como Salomón, no vengo a pedir éxito, ni fama, ni riquezas. Vengo a pedir sabiduría para edificar mi vida, discernimiento para continuar con mi llamado,
que tú me ayudes en mis relaciones, que todo sea conforme a tu diseño. Dame un corazón que valore más tu presencia que mis planes, que mis proyectos. Dame una mente que busque más tu gloria que la aprobación de la gente. Que todo lo que yo construya esté fundado en tu palabra, en una promesa, y que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Romanos capítulo 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así que también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo arranca con una pregunta que aún resuena en los creyentes de este siglo XXI. El verso 1 dice: ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y su respuesta no es diplomática. Por supuesto que no, dice. Aquí Pablo no solo está combatiendo la permisividad, sino que está dando un golpe frontal al corazón de una gracia malentendida. La gracia no es una excusa para seguir pecando, es el poder para dejar de hacerlo. La gracia no cubre el pecado para que tú sigas en él.
La gracia te capacita, te ayuda, te fortalece para que tú lo puedas dejar atrás. Vivir bajo la gracia no es andar por la vida con una licencia para pecar, sino con la libertad para que puedas obedecer a Dios. Quiero que te imagines a alguien que está liberado de una prisión, pero que decide vivir en la puerta de la celda. No está encerrado, pero tampoco vive libre. Muchos creyentes viven así, salvos del castigo, pero esclavos del pasado. Ya Dios los perdonó, pero ellos se siguen torturando. En el verso 2 dice, nosotros morimos al pecado. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y esto es lo que nos dice el verso 2. Y el verso 4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Ahora, tú moriste con Cristo. No es que tu vieja vida fue mejorada, sino fue crucificada. Y en el bautismo, tu entierro fue oficializado. El agua del bautismo no solo moja tu cuerpo, sepulta tu pasado. Cada vez que la tentación vuelve a tocar tu puerta, responde como alguien que ha muerto a ese pecado. Dile, la persona que hacía esto ya no vive aquí. Te estás equivocando de persona. El mismo verso 4 dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El poder de la resurrección no es solo para el domingo de resurrección, es para el lunes también. La vida cristiana no es solo ser libre del castigo del pecado. Es como si tú hubieras tenido un sistema operativo viejo, lleno de virus, pero ahora Cristo no solo limpió tu disco duro, sino que te dio uno nuevo. Y si tú y yo no vivimos esa vida nueva que Cristo nos ha dado, estamos operando con archivos que ya no te pertenecen, que ya no son compatibles con tu sistema. El verso 11 dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Esta palabra deberían considerarse, es decir, no se trata solo de sentirlo, sino de reconocerlo como una realidad espiritual. El pecado ya no tiene un poder legal sobre ti. El diablo ya no tiene autoridad sobre ti. Alguno me puede decir, no, pero a mí me entregaron de chiquito, hicieron un pacto. Ya no tiene autoridad sobre ti. Solo lo que tú decidas concederle. Así que cambia tu lenguaje. En vez de decir, no puedo dejar esto, di, esto ya no tiene dominio sobre mí. Yo creo que muchos sabemos que deberíamos considerarnos muertos al pecado, pero todavía no nos han enviado nuestra carta de defunción. Y decimos, no, todavía puedo seguir pecando, no me ha llegado el memo. Pero imagínate esto, tú estás muerto al pecado y estás vivo para Dios. Un muerto no peca. Y mira lo que dice el verso 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. No algunas partes, completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ojo que el cuerpo no es el problema, sino el propósito que tú le asignas. Tus ojos, tus manos, tu mente pueden servir al pecado o pueden servir a Dios. Pablo nos recuerda, tú decides quién te gobierna. Mira, cada clic que haces, cada contenido que consumes, estás entrenando tu cuerpo a responder a algo, o al Espíritu Santo, o a tus propios deseos. ¿Te estás dejando guiar por tu carne o te estás dejando guiar por el Espíritu Santo? Evalúate esta semana. ¿Qué hacen tus ojos? ¿Qué escuchan tus oídos? ¿Qué dirección toman tus pies? ¿Qué palabras salen de tu boca? Hay quienes piensan que si nadie los ve, pueden seguir viviendo una doble vida, pueden seguir pecando. Esta semana se hizo viral un caso de un CEO muy reconocido que fue captado en un concierto de Coldplay, no con su esposa, sino con su amante. Él pensó que entre luces, música, anonimato, podía pecar sin consecuencias. Pero su pecado lo alcanzó en público. ¿Y cuántos viven así? Bajo la ilusión de que mientras no hay escándalo, todo está bajo control. Pero Romanos 6 nos recuerda, deberíamos seguir pecando para que Dios
nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice el verso 1. El problema no es solo que el pecado te destruya, es que puede hacerlo y lo hace lentamente, en silencio, mientras crees que todo está bien porque nadie se ha enterado. Así que no esperes a que tu pecado sea expuesto para tomar la decisión de morir a él. No esperes a la vergüenza para abrazar la gracia. Cristo no te llamó a esconder tu oscuridad, sino a vivir como alguien resucitado, a vivir una vida nueva. El verso 23 nos dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado siempre paga, y Dios también. El pecado es un empleador cruel, promete placer y entrega muerte, pero Dios ofrece un regalo inmerecido. Se llama vida eterna. Quiero recordarte que Cristo no murió para que tú vivas una vida culpable, sino para que tú vivas una vida con gracia, una vida cambiado, una vida totalmente renovado. Ora conmigo hoy y dile, Señor, gracias por haberme dado una nueva vida en Cristo. Hoy decido caminar como quien ha muerto al pecado y vivo para ti. Rechazo toda voz que me quiera encadenar a mi pasado. Yo ya no soy mi pasado. Que cada parte de mi cuerpo te sirva con alegría. Ayúdame a pensar, a hablar, a vivir como alguien que ha sido libre de verdad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 16. Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor, quien me guía, aún de noche. Mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí, a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. En este salmo, David no está seguro de sus circunstancias, pero está seguro de su Dios. Aquí no habla como rey, aquí habla como un adorador, como alguien que ha decidido confiar plenamente en la herencia más segura, la presencia de Dios. El verso 1 le dice, manténme a salvo, es decir, protégeme, Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Cuando Dios es tu refugio, nada más te define. David no estaba pidiendo escapar de un enemigo, él estaba reconociendo algo más profundo. Su identidad y su seguridad no provenían de un trono, no provenían del campo de batalla, provenían del mismo Dios. Cuando tu identidad está cimentada en la presencia de Dios, los ataques pierden poder, los títulos pierden valor. Muchos hoy se definen por sus redes sociales, por sus logros, por su profesión, por una relación amorosa o por los roles que desarrollan en alguna institución. Pero cuando tu vida encuentra un refugio en Dios, ya no necesitas actuar para impresionar a nadie. Estás seguro de quién eres en Dios. En la siguiente parte del verso, en el verso 2 dice, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Entonces aquí David reconoce que todo, y todo es todo, posición, favor, habilidades, nada es por mérito propio, todo es porque Dios lo quiso así. Vivimos en un mundo que aplaude la autosuficiencia. David aquí se rinde ante la providencia de Dios. Cuando tú recuerdas de que todo proviene de Dios, jamás usas lo que tienes para tu gloria, sino para el propósito de Dios. Ahora me gustaría que
hagas una lista de lo que consideras bueno en tu vida. Una vez que la hayas hecho, luego reconoce eso como un regalo, no como un derecho. Eso cambia tu actitud. Pasas de tener orgullo por eso a tener gratitud con Dios. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Me hace acordar una canción que me gusta mucho de Marcos Yaroy que dice: todo se lo debo a Él. El verso 4 dice: a quienes andan detrás de otros dioses se le multiplican los problemas. En otras palabras, sufrirán mucho. Y David aquí no se refiere solo a ídolos de piedra y a otros dioses, sino a los dioses modernos, el dinero, la fama, el control, la aprobación. Idolatría no es tener una estatua, es tener algo que ocupe el lugar que solo Dios merece. Cualquier cosa que te robe la paz, si tú la pierdes, ya se convirtió en tu Dios. El verso 5 dice: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Y aquí vemos una imagen de total suficiencia espiritual. En la antigüedad, la herencia era el terreno, la seguridad. Y la copa representaba la satisfacción, el deleite. Y David dice: Dios, para mí, tú eres ambos, mi herencia y mi copa. Cuando Dios es tu herencia y tu copa, tú no comes las migajas del mundo, porque tú tienes todo con Dios. Muchos viven esperando su gran momento, el ascenso, la pareja ideal, el viaje soñado. Pero cuando entiendes que ya lo tienes todo en Él, dejas de correr tras aquellas cosas que no te llenan. Me gustaría que tomes esta palabra también si estás a punto de tener un juicio y que le pidas a Dios: Señor, tú protege todo lo que me pertenece. Verso 7 dice: bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Y David aquí habla de una conciencia habitada por la palabra de Dios. Su mente está alineada con Dios. Incluso mientras duerme, en su interior recibe dirección. Antes de dormir, medita en este versículo y hazlo parte de tu cierre del día. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. ¿Te imaginas qué te puede enseñar el Señor de noche? En sueños, en visiones, en paz que tengas en tu corazón. Y he subrayado el verso 8 en mi Biblia que dice: sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Cuando tiemblan las circunstancias, Dios no tambalea. Cuando todo se mueve, las finanzas, las relaciones, la salud, pregúntate: ¿qué no cambia? Esa es tu verdadera ancla, Dios. Y la Biblia dice que Él está allí a tu lado. No serás sacudida. Él estará allí a tu lado. No tendrás temor, Él caminará contigo. No serás sacudido tampoco. Él está aquí a tu lado. Y por último el verso 11 que dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Este verso cierra con esperanza, pero con una esperanza eterna, con una promesa presente también. La presencia de Dios no solo nos da destino, nos da alegría mientras caminamos en nuestro día a día. Dios no solo quiere llevarte al cielo, Él quiere enseñarte a vivir con Él el cielo aquí, en la tierra, ahora. Así que vive hoy con la eternidad en tu mente. Tú no necesitas más para ser feliz. La presencia de Dios es nuestra plenitud. Ora conmigo hoy y dile: Señor, gracias porque no hay bien fuera de ti. Tú eres mi herencia, tú eres mi copa, tú eres mi guía, tú eres mi consejo, tú eres mi refugio. Hoy renuncio a correr tras cosas que no me llenan y abrazo la alegría de tu presencia. Enséñame a vivir confiando en que no seré sacudido, porque tú estás a mi lado. Que mi vida grabe este salmo como una convicción eterna. Tú eres, Señor, todo para mí. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Gracias, Dios. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 19, verso 20.
Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Ese es el verso 21. A veces nosotros creemos que sabiduría es algo que llega con los años, pero la Biblia nos enseña que la sabiduría no llega sola. La sabiduría se busca, la sabiduría se recibe, la sabiduría se cultiva. Buscar el consejo no es señal de debilidad, es señal de humildad y de visión. Dios no bendice la autosuficiencia, Él bendice la dependencia rendida. Ponte a pensar por un momento, ¿quién te puede hablar sin que te ofendas? ¿A quién le has dado permiso para corregirte? La sabiduría se forma no solo escuchando la voz de Dios, sino también permitiendo que otros te moldeen cuando aún hay tiempo para corregir el rumbo. Ahora, ser sabio no es tener siempre la razón, es tener siempre un espíritu enseñable. El verso 21 me encantó porque nos desbarata todos los planes. Dice, tú puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Este versículo nos recuerda algo poderoso. Tú puedes tener tu agenda llena, pero solo el propósito de Dios garantizará plenitud en tu vida. La gente con éxito hace planes. La gente con propósito consulta primero a Dios. No es que no planifiques, no. Planifica todo lo que quieras, pero consúltale a Dios tus planes. No lo hagas sin la dirección de Dios. Hay una gran diferencia entre el éxito y el cumplimiento del propósito. El éxito impresiona a muchos. El propósito trasciende generaciones. Es distinto. Esta semana revisa tu agenda y mira, ¿estás construyendo algo que Dios te pidió o algo que tú te inventaste? Porque cuando tú corres detrás de un plan que no es de Dios, normalmente te agotas. Pero cuando tú corres con Dios, hasta tus pasos cansados se renuevan. Antes de tomar decisiones claves en tu vida, siempre haz una pausa y pregúntate, ¿esto me alinea al propósito de Dios o solo satisface el deseo inmediato que tengo? Hay personas que pueden tener una agenda llena de actividades y estar completamente desconectados de su propósito. No se trata de hacer mucho, de moverte mucho, sino de ir en la dirección correcta. Ora conmigo y dile, Señor, hazme sensible al consejo, abierto a la corrección, alineado con tu propósito, que no me enamore de mis planes, sino de tu voluntad. Líbrame de caminar rápido hacia donde tú no me enviaste y ayúdame a recordar cada día que son tus planes los que prevalecerán. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer es rendirme a ellos. Gracias, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 101. Check. Y antes de cerrar este episodio, quiero saludar con mucho cariño a quienes hoy, 20 de julio, están celebrando un año más de vida. Feliz cumpleaños para Nicole Carolina Páez, desde Valencia, España. Celebramos tu vida con amor y ese saludo viene de alguien que te llama con ternura mi cosa preciosa y que nunca olvidará esa frase tuya, tú eres lo que le pedí a Dios en un momento. Nicole, que este año nuevo esté lleno de propósito, de sonrisas y de confirmaciones de amor de Dios en cada detalle. Feliz cumpleaños a Bledis Noriega Pedraza, un saludo que viene de parte de tu amor Manuel Peñate. Él me pidió con mucho cariño que te recordara cuánto te ama y qué hermoso que es caminar juntos con propósito. Feliz cumpleaños para Fernando Alonso Arias Villegas. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Almoloya de Juárez, Estado de México. Gracias por ser parte de esta comunidad y que pases un día súper bendecido. Feliz cumpleaños para Blanca Ortega. Celebramos tus 49 años desde México. Que Dios te rodee de alegría, de salud y de dirección este nuevo año. Feliz cumpleaños para Mirna, tu hija Daniela y tu yerno Marcel. Te dicen, mamá, no estás sola. Aunque la distancia nos separe, Dios está contigo en cada paso. Feliz cumpleaños y que el Señor te bendiga con salud y alegría. Feliz cumpleaños para Inés Ospino de Leiva. Felices 90 años. ¡Qué guerrera! Damos gracias a Dios por tu vida.
Que Dios siga regalándote años de salud, de alegría y de fe. Un abrazo lleno de honra para ti. Feliz cumpleaños a Gonzalo Álvarez. Este domingo celebramos tu vida corriendo en las alturas de Huaraz. Que cada paso sea un recordatorio de que Dios guía tu camino. Feliz cumpleaños, campeón del trail y de la fe. Feliz cumpleaños también para Selene Sandón Castaño, que cumple sus 29 años desde Cerete, Córdoba. Tu mejor amiga de la universidad te honra hoy como una mujer valiosa, de luz, de bendición. Dios tiene grandes cosas para ti, Selene. Feliz cumpleaños a Legna Conde, una venezolana en Bogotá. Celebramos contigo tus 44 años. Que el Señor siga guiando tu vida con esperanza, con fe y con nuevos comienzos. Feliz cumpleaños también para Hilda Hernández desde Matamoros, Tamaulipas. Feliz cumpleaños número 49. Gracias por caminar en este reto con tanta fidelidad y que Dios te sorprenda en este día. Feliz cumpleaños también para Carla Contreras desde Panamá. Tus amigas las Magnolias de Jesús celebran contigo con mucho amor. Nos vemos en octubre. Feliz cumpleaños para Selena Flores desde Neiva, Colombia. Que este nuevo año esté lleno de alegría, de sueños cumplidos y de una fe fortalecida cada día. Feliz cumpleaños para Luz Dari Gallego desde Pereira, Colombia. Tu sobrino David, que nos escucha desde Andorra, te manda un abrazo grande y le pide a Dios que este nuevo año esté lleno de salud, de alegría y de propósito. Feliz cumpleaños también para Anileidy desde Santo Domingo. Gracias por estar aquí con nosotros desde el inicio del reto, desde el día 1, y por compartir este podcast con tantas mujeres. Feliz cumpleaños, que el Señor te fortalezca y te llene de alegría. Feliz cumpleaños también para Leison Galeano, que hoy cumple 20 años en Riohacha, Colombia. Tu mamá, Leinis, ora para que Dios te guíe, guarde tu vida y que el Señor siempre marque tu camino con propósito. Feliz cumpleaños también para María José Valdés desde Chile. Este saludo es de parte de tu pareja, quien agradece profundamente estos 8 años caminando contigo. Gracias a ti comenzó esta travesía espiritual. Él te ama muchísimo y sueña con el día en el que Dios los una en matrimonio. Y también quiero enviar un saludo muy especial a la iglesia La Puerta B&A en el Golfo de Santa Clara, México. Qué gozo es saber que están leyendo la Biblia juntos. Oro para que esta unidad crezca y que la palabra siga transformando sus corazones en comunidad. Gracias a todos por quedarse hasta aquí. Continuamos firmes en este reto que tenemos de leer la Biblia en 365 días. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.